tienen, como ustedes ya saben, la gentileza de acompañarnos los congresistas Elar Melgar de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio. Terminábamos el bloque anterior con el congresista Melgar. Vamos a darle la palabra al congresista Marco Arana. Hablábamos acerca de si es posible la convivencia entre minería y agricultura, entendiéndose ambas actividades con una adecuación responsable a las normas. ¿Se puede convivir con ambas actividades o basta que haya una contaminación en la cabecera de cuenca para que ya se malogre toda la cadena siguiente? Si se contamina y se destruye la cabecera de cuenca, el daño o es muy difícil recuperar, cuesta mucho dinero. El Banco Mundial hizo estudios sobre contaminación del crecimiento económico en el Perú y estimó que es alrededor del 4% del Producto Bruto Interno lo que nos costaría anualmente descontaminar lo que estamos contaminando. O sea, digamos, si estamos creciendo a 3.4 este año, 3.2 y tendríamos que pagar 4%, este negocio no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la normatividad. Por ejemplo, necesitamos proteger las zonas productoras de agua. Ojalá que entendamos un día que no nos podemos cargar los ecosistemas frágiles de los Andes, que son las fuentes generadoras de agua. En algunos casos porque son zonas boscosas, como pasa en el caso de los bosques secos, por ejemplo, de Piura o de Lambayeque. En otros casos porque son zonas de recojo de agua prácticamente a través de los pajonales y el tipo de vegetación que hay en la cabecera de cuencas que permite que la niebla se infiltre hacia el suelo y provoque que haya agua en las partes bajas. Como pasa en las lomas de la Chay, por ejemplo. ¿no? O sea, pero si se destruye ese ecosistema, no solo va a desaparecer la Chay, va a desaparecer lo que esté debajo, ¿no? Ahora, lo pernicioso no solamente es contaminar, sino también de repente agotar en origen, o sea, secar esa fuente de agua, esa cosas que cabecera de cuenca. Curiosamente el Ministerio del Ambiente y el propio Ministerio de Agricultura y el propio Ministerio de Energía de Energía y Minas han estado permitiendo. Hay permisos, que la ciudadanía debe saberlo, que permiten literalmente abatir acuíferos. O sea, yo he visto estudios de impacto ambiental donde se dice, se va a abatir el acuífero. Quiere decir, se va a exterminar, se va a eliminar el acuífero. Entonces, uno de los temas que hay que hacer, y eso está faltando y el Congreso no ha querido aprobar, ojalá que esta vez se pueda hacer, una ley de ordenamiento territorial que permitiría que se vean cuáles son las zonas de protección, las zonas que no debemos tocar, ¿no? Lo tiene Estados Unidos, hay en Europa, aquí en países vecinos hay normas similares. Colombia tiene normas similares. Hay zonas donde se puede hacer para bosques, donde se puede hacer para minería, donde se puede hacer para desarrollo urbano, se puede hacer para agricultura y entonces regular la convivencia. Y hay zonas, que hay que decir, donde no se va a poder hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? Si un día tendríamos que escoger hacer minería de tajo abierto o permitir que la minería ilegal avance, por ejemplo, sobre una zona agrícola, que tiene, como pasa con el caso de Tía María, el valle del Tambo. O sea, allí está claro que hay que defender la agricultura y si la minería no puede coexistir, si no hay las garantías, una actividad debe ser suspendida. Ahora, de lo que se trata, y esto yo creo que es un concepto muy importante, es decir, hagamos ordenamiento territorial, permitamos que la prioridad de usos para el consumo humano, para la agricultura, para las actividades agropecuarias y para las actividades industriales y minería, se respete y no se sobreponga en función del poder económico unas sobre otras. Y con una ventaja, la agricultura es una actividad que tiene sostenibilidad en el tiempo y en el caso del Perú, no olvidemos que el Perú tiene todo un potencial de biodiversidad que no estamos suficientemente aprovechando. O sea, el Perú tiene mucha más posibilidad, ahora los productores de palta o ahora los productores de arándano en cantidades además medias y altas de producción, sobre todo, van a beneficiarse de obras del cuidado del agua. Si el agua llega contaminada, se acabó ese desarrollo. Y lo que es más importante, si estamos en una época de cambio climático, y una de las recomendaciones de los expertos, como los del Instituto Tyndall en Inglaterra, nos dicen, miren, los 3 problemas más graves con el cambio climático va a ser 1, la afectación sobre los recursos hídricos, porque van a escasear o porque van a haber fenómenos atmosféricos extremos donde van a haber grandes avenidas de agua. Segundo, está el tema de las enfermedades que pueden venir asociadas a los cambios de temperatura y a la disponibilidad de agua
esto limpia. Y tercero, la agricultura. Entonces, si no cuidamos el agua, vamos a tener serios problemas, en algunos lugares ya lo estamos teniendo, de salud. En otros problemas vamos a tener problemas graves de seguridad alimentaria. Y entonces es muy importante que esta ley, por ejemplo, que hemos propuesto de protección de cabeceras de cuenca, y que trabajemos con la ley de ordenamiento territorial, se pueda discutir y aprobar. Como ya ha pasado, ¿no? Decían que para agosto la humanidad ya había consumido todos los recursos para el 2016, es decir, estamos trabajando al debe. Precisamente de este ordenamiento se trata de ver también la configuración geográfica de nuestro país. Es decir, aquí tenemos que operar por gravedad, porque el agua precisamente discurre hacia ambos lados de la cordillera, en ambas vertientes, y estas prioridades generalmente no van conforme a las que hemos estado hablando con el congresista Arana. Es decir, primero viene la minería, por ahí hay algún agricultor de pequeña cuantía, después viene otro proyecto minero hasta que llega a las ciudades prácticamente un agua totalmente contaminada. ¿Hay forma de poder priorizar en estos pisos altitudinales con los que contamos en el Perú? Sí, definitivamente. Tenemos que mirar, voltear ¿Y el ANA está contribuyendo en esto? No, el ANA no trabaja, el ANA no está pensando en el agua. Ha sido, o sea, hasta la fecha no asimila la función tan importante que se le ha encomendado, ¿no? Porque está trabajando para la gran agricultura o para la minería, pero no ha volteado los ojos a mirar al Ande. Porque si nosotros vemos los Andes peruanos, tenemos para producir la misma fruta en contraestación. Por ejemplo, ¿qué pasa? En el caso de la palta, que estamos hablando de palta, la producción en la costa es en los meses de mayo a julio, pero en la sierra, a partir de los 1.600 hasta los 2.500 metros de altura, la producción es, por ejemplo, igual los arándanos, ¿no? Igual los melocotones, en contraestación, que sale a partir de enero o febrero y tenemos hasta abril. Entonces, si trabajamos adecuadamente, pensando en el Ande, pero apoyando a la persona que vive en las alturas, apoyando a nuestros hermanos que están allá un poco abandonados, que no tienen la posibilidad de hacer un riego tecnificado. Muchas veces hemos visto pues que los apoyan de alguna manera, pero no lo suficiente. Tienen que tecnificarlos, tienen que decirle en qué condiciones deben sacar sus productos para que entiendan el valor que tiene el agua. Si ese agricultor con 1 hectárea de terreno puede producir pues 30 toneladas de arándanos. El arándano está en el extranjero de un promedio de $20 el kilo. Entonces va a estar feliz y va a estar cuidando el agua. ¿Hay un manejo político del ANA? ¿Es tanto como pasó con la Constitución, que por anteponer temas políticos no se incluyó como derecho humano el acceso universal al agua? ¿Lo mismo ocurre con el ANA? Lo que nos ha pasado en el gobierno anterior, o sea, ojalá lo tomemos como una etapa pues que no vuelva a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Ahorita tenemos de viceministro de Agricultura al que fue secretario general del ANA, al que fue después jefe del ANA, pero fue tomada por un excongresista, ¿no? No cabe mencionarlo acá porque ya no está en el Congreso. Era de la región Lima Provincias, que era el que ponía a todas las personas ahí. Personas pues que no tenían la idea de lo que es el manejo del agua, o sea, totalmente politizada. Entonces, ¿qué ha pasado? No hemos avanzado en represas, se llamó a las juntas de usuarios, se politizó las juntas de usuarios a tal extremo que se modificó la ley, por la ley de aguas, por la 30157, que sin consultar a ningún organismo competente, ni al Ministerio de Agricultura, ni a las juntas de usuarios, ni a ningún agricultor. Entonces, ¿qué ha pasado con esa ley? Tampoco se vio en comisiones acá, se lo aprobó a las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué ha pasado con esa ley? Que da un plazo de 180 días para que se adecúen, pero pone pues plazos que nunca se respetaron, que nunca además se van a tomar, no pueden ejecutarlos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en las listas de las juntas de usuarios? Tenemos personas que ya han fallecido, tenemos personas que no tienen derecho a uso agrario ni a ningún otro uso. Sin embargo, votan. ¿Qué hemos modificado nosotros, por ejemplo? Que cada agricultor, no interesa la cantidad de tierra que tenga, tiene derecho a un solo voto. ¿Qué estamos poniendo? Estamos modificando el proyecto de ley que hemos presentado. Que sea proporcional. Que sea proporcional, que no sea renovable
las juntas de usuarios, o sea, que no puedan postular nuevamente de inmediato, pueden postular posteriormente. Entonces estamos haciendo algunos cambios que creo que de alguna manera va a favorecer al manejo del agua, porque estaba tomado por un grupo. Por ejemplo, las grandes empresas pues tenían más derecho a mayor cantidad de votos. Entonces entre 3 y 4 se juntaban y ponían a las directivas, y esas directivas muchas veces pues están 20, 25 años conduciendo el agua. Me estoy refiriendo por la Junta de Usuarios. Y el ANA por su lado pues simplemente cobra una cantidad de porcentaje de esa agua y se olvida de invertir en los Andes peruanos, en reforestar, por ejemplo, ¿no? Sembrar eucaliptos o plantas que se adecúen. Nadie sabe a dónde va ese dinero recaudado. ¿Hay consenso en el Frente Amplio con estas modificaciones a la 30157? En realidad hay un desacuerdo, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado que este dictamen en la Comisión de Agricultura fuera más debatido. Se lo hemos planteado al congresista Elar y a los miembros de la comisión, a los miembros de Fuerza Popular, porque en principio estamos de acuerdo en los enunciados generales, ¿no? Por ejemplo, ¿deben mejorarse los sistemas de gestión, ¿no? De administración del agua en este caso? Sí. ¿Deben democratizarse? Sí. Debería haber un usuario de riego, un voto. En tercer lugar, deberían poderse renovar. Y efectivamente que no haya reelecciones indefinidas, porque efectivamente hay mafias que se han enquistado, lo cual no quiere decir que todas las juntas y las comisiones, ¿no? Lo sean. De otro lado, este mecanismo de elección debería alcanzar a las comisiones y a la junta misma. Y ahí, por ejemplo, tenemos discrepancias, ¿no? Porque en principio el esquema que se quiere mantener es un poco el esquema son los delegados. Se eligen los delegados y luego los delegados eligen la Junta. Y nosotros creemos que en realidad eso debiera alcanzar a las comisiones y a la Junta. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo ahora en el Pleno es que el tema regrese a comisiones y sea más debatido. No estamos diciendo que no se necesita mejorar la norma, pero que evitemos que una decisión apresurada o acelerada lo que genera es mayor confrontación y no resuelve el problema en una situación que, como la que hemos hablado en el primer bloque, es una situación delicada, ¿verdad? Es decir, no estamos teniendo conciencia suficiente del cuidado del agua. Falta un sistema más justo de distribución, de gestión del agua. Hay mucha gente, sobre todo los pequeños y medianos agricultores, que han quedado excluidos y marginados de su derecho al agua. Falta marcos jurídicos para asegurar que se protejan las fuentes de agua, etcétera. Es decir, en medio de esos problemas, si esta modificación se hace, nos preocupa, por ejemplo, soy muy crítico, comparto muchas de las críticas que ha planteado el congresista de Lara, a la ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, pero la verdad es que en este caso, con las modificaciones que se buscan hacer, hay opiniones razonables, no siempre lo son, de la propia Autoridad Nacional del Agua, del propio Ministerio de Agricultura, y no se ha conversado con todas las juntas para llegar, en todo caso, si no a un acuerdo unánime, a un acuerdo mayoritario. Y por eso es que la modificación podría generar mayores conflictos y no ser razonable que si se aprueba sin mayor debate, genere conflictividad social, cosa que queríamos La lavada evitar. saldría más cara que la camisa, como se dice. Finalmente, antes de que nos gane el tiempo, este proyecto de ley que plantea el congresista Cancio, ¿no? Que cree el canon por el aprovechamiento del agua. ¿En Fuerza Popular hay algún acuerdo sobre este tema? Es decir, hay un debate que todavía está en ciernes, porque se plantea que vaya el 50% de este canon a la municipalidad distrital, 25% a la provincial y 25% a la región. ¿Estarían ustedes de acuerdo? No lo hemos debatido, no lo he estudiado, pero particularmente pienso que no. O sea, yo no pienso que la municipalidad no es el ente adecuado para invertir en agua. Yo pienso que la agricultura, los agricultores asociados, en este caso las juntas de usuarios o las comisiones, si son bien fiscalizados, si el ANA hace un trabajo correcto, hace su trabajo de fiscalización y de supervisión de las obras que puede hacer, porque hay un buen ingreso que pagan los agricultores por el agua. Entonces ese dinero debe
invertirse en infraestructura hidráulica. No quisiéramos pues que ese dinero vaya a ser más bancas, más arcos, más plazuelas, ¿no? Claro, o sea, ya hemos visto cómo trabajan algunos alcaldes. Ahora, refiriéndome a lo que decía el congresista Arana, tampoco quisiéramos que se politice, ¿no? Porque acá hay alcaldes buenos y alcaldes malos. Hay presidentes de juntas buenos y hay presidentes de juntas malos, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos visto por ahí, estamos intentando hacer varios cambios, pero pensamos que por el momento elegir, y hemos visto un video donde un miembro de su bancada, por ejemplo, se compromete y habla en nombre de toda la bancada de Frente Amplio, el congresista Ceballos de Arequipa, que se reúne con 38 juntas de usuarios y habla en nombre de la Junta y promete la derogatoria de la ley 30157. No promete siquiera modificatoria, sino derogatoria, y habla en nombre de su partido, ¿no? Muy bien. Este proyecto del canon está obviamente sustentado por un congresista de su bancada. ¿Cree usted que habría garantía para que lo que se recaude por este canon vaya, como dice el congresista Melgar, a las represas, a cosechar el agua, como se denomina en algunas cuencas hidrográficas, sobre todo de la sierra? ¿Habría garantía de que esto ocurra o nuevamente, como les decía, iría a obras inútiles en algunas municipalidades? Como todo proyecto de ley debe discutirse y debatirse, ¿no? Ocurre que, si bien es cierto, es un congresista de mi bancada, ningún congresista está sujeto a mandato imperativo y entonces tiene iniciativa legislativa propia, ¿no? Así es, está en calidad de propuesta. Así es, está en calidad de propuesta. Yo coincido en que si lo que se recauda por agua, que es una cantidad en este momento importante y podría ser mayor, en realidad debería servir para dar seguridad hídrica al país. Y eso significa, por ejemplo, la protección de las cabeceras de cuencas, todos los sistemas de cosecha de agua, de sostenibilidad de agua. La propuesta programática del Frente Amplio es que debería, en realidad, cuando se creó la Autoridad Nacional del Agua, nosotros habíamos planteado que lo mejor que podría existir es un Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología y Gestión del Agua en el Perú, de tal manera que saliéramos del enfoque, tal vez es un tema que vamos a debatir con el congresista Elar y otros colegas. El enfoque que está primando en el consumo del agua en el Perú es el consumo, el uso consultivo, es decir, consumimos agua. Y estamos en una época de crisis ecológica y el Perú es uno de los 3 países de mayor riesgo frente al cambio climático, en el que a lo que deberíamos ir es en realidad al uso sostenible del agua. Claro, porque consumimos agua y la contaminamos. Así es. Para que esa agua vuelva otra vez a cumplir todo su ciclo toma mucho tiempo. Somos más y necesitamos más agua, pero hay la misma cantidad de agua. Nos falta un manejo sostenible. Ese concepto todavía no entra en el chip ni de los políticos, ni de incluso a los propios agricultores, para los cuales es tan importante el agua. Pasar del enfoque consultivo al enfoque sostenible es muy complejo. Entonces, si lo que se recauda por agua, por el uso del agua, que podría ser un canon hídrico, de hecho hay algún antecedente, por ejemplo, para el caso del trasvase de aguas que produjeron para Olmos, ¿no? Hubo un acuerdo de los presidentes regionales de Lambayeque y de Cajamarca, más la presencia del Ministerio de Agricultura, que se comprometieron a pagar en la práctica un canon hídrico, a pesar que no existe una ley que regula sobre el tema del canon hídrico, y lo que efectivamente puede venir de ese sector debería ser para mejorar todo el sistema de acopio de agua, el sistema de distribución de agua. Hay más de 4 millones de peruanos que no tienen agua potable, hay decenas de cientos de miles de agricultores que no tienen tecnificación de riego. Hay zonas que necesitan ser recuperadas para que sigan asegurándonos agua de calidad. ¿Y eso qué significa? Que si los recursos que se recuperan por uso, consumo, manejo del agua, debiera priorizar en realidad el manejo y la gestión sostenible, justa del agua. Sería terrible de verdad que se creara un canon para que sobre un recurso que está tan mal manejado
lo que hagamos es sembrar cemento, porque eso sería terrible, ¿no? Si es para uso sostenible del agua, si es para diversificación económica con énfasis en el pequeño, mediano agricultor, seguridad y soberanía alimentaria, y se plantea el tema del pago de un canon hídrico como pago de sistemas de servicios ambientales, yo creo que es un tema en el que podrá haber acuerdo en el Perú, ¿no? Muy bien. Quisiera contar Sí, algo. por supuesto, para ir terminando ya. Ya es que se tocó el tema Olmos. ¿Qué pasa, no? Ahí no se ha considerado al pequeño agricultor. ¿Y por qué no se ha considerado? Por el precio del agua. O sea, por ejemplo, si hablamos de los valles de Cañete, Pisco, Ica, o por el norte, Huacho, Huaral, tenemos pues que se paga un promedio de 80 soles año agua, ¿correcto? Por una hectárea de agua. Pero si vemos Olmos, cuesta $80 mensual por hectárea. Si hablamos de un agricultor que tenga 5 hectáreas, son $540, que va a ser imposible. Es insostenible, ¿no? Ese es el precio para grandes agricultores. Claro, para grandes agricultores. Si no queremos que la tierra solamente sea para la gran agricultura, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo les agradezco, sin duda. Se han quedado varios aspectos, como por ejemplo la disputa del agua como generadora de conflictos sociales, ¿no? No solamente entre cuencas de regantes para agricultores, sino también la disputa entre agricultores y mineros, sobre incluso todo. entre naciones ahora, ¿no? Y entre naciones, que es la famosa guerra del agua que se supone va a ser la guerra del futuro y por la que todas las miradas están puestas en nuestra Amazonía, que es la gran reserva, la más grande reserva natural de agua dulce del mundo. Les agradezco y creo que hay mucho pan por rebanar y mucho material que discutir para quizá invitarlos en una próxima oportunidad aquí a Escaño 131. Han sido ustedes muy amables por su presencia y ustedes, amigos, también por su audiencia. Así que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal del Congreso, en Escaño 131.